voy a articular toda mi intervención explicando por qué creo que es una forma de engañar a la gente decir que Vox defiende al campo. No es verdad que Vox defiende al campo cuando les escuchamos hablar de la PAC, de la Política Agraria Común, y nunca, jamás, dan datos como que el 18% de los perceptores obtienen el 76% de los fondos, o que el 80% de los fondos se lo llevan grandes terratenientes. En ningún momento ustedes hablan de que, por ejemplo, Telefónica, que no es precisamente una pequeña plantación agrícola, se lleva 5,5 millones de euros de la PAC. O Mercadona, 1,5 millones, o El Pozo, 4 millones, o Osborne, 4,1 millones de euros de la PAC. Jamás le verán a Vox hablar de esto. Qué curioso. Queremos una PAC justa, por supuesto, para que el dinero público, que es el 33% del presupuesto de la Unión Europea, vaya a las manos de los que se lo trabajan, y no de Telefónica, Mercadona o los Osborne. ¿Vox defiende al campo? Claro, sí. Y después hablan de los tratados de libre comercio. Esos tratados que permiten que un melón viaje 7.000 kilómetros desde Brasil hasta Andalucía, empobrezca a los de allí, empobrezca a los de aquí y genere un impacto climático enorme. Pero aquí dicen estar en contra los señores de Vox de los tratados de libre comercio y en el Parlamento Europeo se votan en contra de la eliminación de esos tratados de libre comercio. La última vez, 9 de febrero de 2024, Parlamento Europeo, enmienda del Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea. Votan en contra de esta enmienda que pedía eliminar los tratados de libre comercio, PP, PSOE y Vox. Por tanto, no digan que están en contra de los tratados de libre comercio porque no es verdad. No es verdad que la extrema derecha defienda al campo. No es verdad cuando después hablan de que en Europa y en la Unión Europea son una panda de burócratas despegados de la realidad. Claro que sí, y es verdad. Pero ¿a quién defienden esos burócratas? Porque cuando la Unión Europea da marcha atrás y elimina los controles, aumentar los controles a los productos fitosanitarios, ¿quién se beneficia de eso? Las multinacionales que fabrican los productos fitosanitarios. ¿Hemos visto alguna vez a Vox hablar de Monsanto? ¿Hemos visto alguna vez Vox criticar a la Bayer? No, por supuesto que no. Vox solo habla de unos pequeños agricultores que no es verdad que los defiendan. ¿A quién perjudican esa proliferación de productos fitosanitarios? A los consumidores, a la salud de los consumidores, al medio ambiente y a los agricultores que lo hacen bien. Hay más. ¿Vox defiende al campo? Claro que sí, pero nunca, jamás hemos visto ningún diputado de Vox señalar a esos empresarios españoles, muy españoles, patriotas de pulserita, que se van a Marruecos a montar una empresa agrícola para poder explotar sin control, para no tener que tener controles sanitarios y después introducir aquí los productos, muy españoles ellos, arruinando a los agricultores que lo hacen bien. Jamás hemos visto criticar a esos empresarios españoles que se van a Marruecos a producir lo que podrían producir en Andalucía. Jamás. ¿Vox defiende al campo? Claro que sí. ¿Y cuándo van a hablar de los trabajadores del campo? ¿Cuándo van a hablar de los jornaleros y jornaleras? ¿O quién cree usted que levanta los invernaderos y el campo todos los días? Yo tengo una teoría de por la que no hablan de los trabajadores y trabajadoras del campo. Yo creo que es porque el color de la piel es ligeramente más oscura a la de la mayoría, a la de todos los parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí. Y claro, eso molesta. Claro, Vox defiende al campo, claro que sí. Y después no les molesta que los derechos de agua sean los mismos para un agricultor de Lebrija que tiene 12 o 24 hectáreas o para una cooperativa de economía social que para un fondo de inversión que ha comprado 200 hectáreas y está plantando olivar intensivo sin generar empleo. Y le da igual que los derechos de agua sean lo mismo. Qué bonita forma de defender al campo. Bueno, si es que el señor Alonso incluso llega a afirmar que es que los acuíferos de Almería no se están gastando, por tanto, no hay problema con el agua. ¿Vox defiende al campo? Claro que sí, y nunca habla de la agricultura intensiva, de que se estén arrancando olivos centenarios para plantar olivar de regadío que no genera empleo en manos de fondos de inversión. Nunca le he visto hablar, señor Alonso, jamás. Nunca le he visto hablar de lo que está pasando en el Valle del Guadiaro, donde están plantando en terreno que es de secano, están plantando hectáreas y hectáreas de aguacate, de regadío, expulsando ¿a quién? A los agricultores de la comarca, a la gente de los pueblos de la comarca que no puede trabajar en la agricultura de toda la vida, la que genera empleo y la que ancla a la gente al territorio. Curiosa forma de defender al campo. ¿Vox defiende al campo? Claro que sí. Jamás le he escuchado hablar del fraude laboral en el campo. Jamás le he escuchado hablar de que haya un empresario agrícola que declare 3.000 toneladas de aceitunas y después diga que ha tenido
En 2 meses a 40 trabajadores, pero que solo han trabajado 2 días. ¿Cómo se recogen las 3.000 toneladas de aceitunas? Pues con contratos en negro, con fraude laboral. ¿Está a favor Vox de que aumentar las inspecciones laborales en el campo? No, jamás le hemos visto hablar de eso. Vox defiende al campo, claro que sí. Vox defiende al campo, por supuesto que sí, pero jamás le he escuchado hablar de la diferencia que hay entre el precio de origen y destino. Nunca han cogido, por ejemplo, el índice de precio de origen y destino que saca la COAG todos los meses y ha dicho: las patatas cuestan 0,37 y se venden a 1,85. Las lechugas se le pagan al agricultor a 0,20 y se venden a 1,21. ¿Qué pasa en medio? Jamás le hemos visto señalar a Mercadona o a Carrefour. Nunca hemos visto una manifestación de Vox en la puerta del Mercadona. Nunca hemos visto una manifestación de Vox en la puerta de la sede de Carrefour. La hemos visto, por supuesto, en las puertas de los centros de menores donde hay niños tutelados por la Junta de Andalucía. Ahí sí, esos son tremendamente peligrosos. Pero a los poderosos, a la gente que está arruinando el campo, a los intermediarios, jamás le hemos visto quejarse de ellos. Curiosa forma de defender al campo. Mano dura con los débiles y puño de hierro con los fuertes. Siempre igual. Jamás, por ejemplo, nunca le hemos visto criticar a la Junta de Andalucía por el control que hace de las ayudas a los jóvenes agricultores. Que, por ejemplo, se estén dando ayudas a los jóvenes agricultores de la Junta de Andalucía a hijos e hijas de terratenientes que viven en Madrid, que ni siquiera saben dónde esté la finca, y haya agricultores de Lebrija que se estén quedando sin la posibilidad de acceder a las ayudas para jóvenes agricultores. Para eso nunca le hemos visto la pega. Mire, no es verdad que ustedes defiendan al campo, no es verdad. Ustedes no defienden a los jornaleros y jornaleras, ustedes no defienden a los agricultores, agricultoras, ustedes no defienden a las cooperativas de economía social. Ustedes defienden a gente que no representa al campo. Ustedes defienden a los grandes terratenientes, ustedes defienden a los fondos de inversión que están comprando el campo todos los días y ustedes defienden a Mercadona y a Carrefour. Jamás les he visto criticar cómo oprimen a los precios de los productores y después ponen unos precios inasumibles para la mayoría de la población. Ustedes no defienden el campo, porque ustedes no representan al campo andaluz. Mire, el campo andaluz se defiende con hechos y no con palabras, con coherencia, en contra de los tratados de libre comercio aquí y en Pekín, y donde haga falta, en contra de los que promueven los tratados de libre comercio, que son las multinacionales de las que ustedes no dicen ni pío, jamás. Mira, el campo andaluz se defiende promoviendo una reforma agraria para que la riqueza se quede entre las que la generan, que son los trabajadores y trabajadoras del campo. Mire, el campo se defiende hablando del modelo hídrico, el modelo de agua, y discriminando y dando el agua para aquellos que generan riqueza, empleo y anclan a la población al territorio. El campo andaluz se defiende promoviendo un modelo de PAC que sea justa, y para que sea justa quiere decir que los fondos públicos tienen que ir a aquellos que generan riqueza, que son los trabajadores y trabajadoras, y no a grandes terratenientes que lo único que tienen es el PER de los ricos, que le llaman la PAC. Y el campo andaluz se defiende promoviendo que la propiedad de la tierra se quede entre los que la trabajan, porque la realidad es que la tierra en Andalucía está hoy en menos manos que hace 80 años. Hace 80 años hablábamos de la Duquesa de Alba, hoy son fondos de inversión que pagan sus impuestos, sí los pagan, a miles de kilómetros de aquí. Eso es el verdadero problema del campo, que la gente que lo trabaja no se apropia de la riqueza. Ustedes solo defienden a los agricultores de sofá, a los Cayetanos, los Mercadona y la gente que se está forrando del trabajo ajeno.